La importancia de la evolución de la actividad física radica en la necesidad de saber el cómo y el por qué es importante un mejor y capaz desempeño en una tarea física motriz, pasando de la necesidad a la superación. En este video retomaremos la actividad física desde épocas prehistóricas hasta la edad moderna. Actividad física en la época primitiva. El proceso de la evolución del hombre ha estado condicionado en gran medida por el desarrollo de las capacidades físicas. El hombre prehistórico se caracterizó por ser nómada en su primera etapa, para después convertirse en sedentarios con el fin de fundar las primeras civilizaciones. La necesidad de sobrevivir tuvo que desarrollar sus capacidades físicas básicas y coordinativas, lo cual supone que los elementos más fuertes y hábiles fueron identificados como líderes. Sus actividades físicas eran básicas con la condición de permitirles alimentarse, resguardarse de las inclemencias del tiempo y defenderse. Imitando a las especies de esa época y a la naturaleza, el hombre realizó sus primeras actividades físicas lúdicas, juegos de organización sencilla, persecuciones, etc. La comunicación era limitada, pero la educación física se transmitió de padres a hijos, heredando formas de caza y el empleo de su motricidad humana. Por la necesidad de tener un mayor control en su medio, se convierten en sedentarios y generan un desarrollo físico más especializado. La cultura física en las edades. Se retomarán los aspectos vertidos por Edgar Lopategui Cornisol, ya que este autor refleja de manera concreta los aspectos socioculturales más importantes que se vincularon con las expresiones del tipo de actividad física en el transcurrir de la Edad Antigua, Media y Moderna. China, fundamental en el sedentarismo por la región, aunque los niños estimularon la práctica de ciertas actividades físicas, baile, lucha, actividades de arco y flecha. Wen Chun-Hui, 1975, citado en Brown, 1988, página 65, aproximadamente 2698 a.C., desarrollaron una destreza motora gimnástica para mantener el cuerpo en buenas condiciones, a la cual nació el Kung Fu, incluidos ejercicios respiratorios. El pueblo chino es el más antiguo dentro de la práctica de la gimnasia. India. La India antigua se caracterizaba en primer lugar por un alto índice de espiritualidad. El problema de esta civilización se centra que en la religión y su tipo de educación no consideraba a la educación física como un componente. La educación general no contemplaba a la educación física importante, la cual contaba con metas limitadas. La actividad física era pues un obstáculo para alcanzar su propósito más importante en la vida, reunirse con Barham. Egipto. La civilización egipcia presenta características anagónicas con la hindú, ya que la región no fue un factor de que frenara la práctica de la actividad física. Los egipcios practicaron ejercicios físicos con dos fines fundamentales, el militar y la salud. Al igual que el resto de la civilización, la Edad Antigua en Egipto, el baile se tornó de fines a lo religioso. Dato importante es que todas las actividades que involucran la motricidad humana en esta civilización se relacionaban o vinculaban con la adoración de algún dios. La civilización persa se ubicó como una de las más aguerridas en la antigüedad. Prueba de ello es que enfatizaron en los jóvenes programas militares con el fin de preparar a la juventud para la guerra como para fortalecer los aspectos físicos. Para alcanzar estos objetivos, orientaron la educación física con fines de entrenamiento militar. Según Lopategui Cornisol 2001, este tipo de orientación se enfocó de la siguiente manera. A la edad de 6 años,
iniciaba en los niños un programa de entretenimiento riguroso. Este tipo de entrenamiento consistía de caballería, arquería, la marcha, la caza y juegos activos para el entrenamiento físico. Énfasis era que los niños aprendieran aquellas destrezas motoras necesarias para el desarrollo óptimo de un soldado. Una vez se alcanzaban los 12 años, el niño se sometía a una prueba de supervivencia a un ambiente remoto y hostil. La educación física y salud era, pues, fomentada y dirigido por líderes militares. De hecho, fue el fracaso en mantenerse viril. Grecia fue una civilización muy poderosa, podría decirse que la más importante. De ahí son los primeros aportes artísticos, filosóficos y poéticos. Se constituye principalmente por dos polis importantes, Atenas y Esparta. Cada una tenía una manera particular de ver el desarrollo físico del hombre. Atenas por lo estético, belleza del cuerpo, combinado con inteligencia, y Esparta por la formación de cuerpos fuertes y atléticos para la guerra. Atenas. La gimnasia poseía un papel importante en la educación a partir de los 14 años. El ideal educativo tendía a lograr un equilibrio entre lo físico y lo espiritual. La gimnasia se centraba en 3 puntos: mente, físico y alma. Un maestro de ejercicio físico se llamaba paidotribo y era similar a lo que es hoy en día un instructor de educación física. Pero aún puede señalarse en este tiempo un tercer tipo de gimnasia, la gimnasia médica, utilizada por Hipócrates como medicina preventiva a la que acompaña de régimen dietético. Atenas temprana. Los filósofos de la Atenas temprana tuvieron sus aportes. Sócrates dictó que todo ciudadano debería mantenerse en condiciones óptimas, enfatizó en la buena aptitud física y salud. Platón dijo que los habitantes de la ciudad deben de integrarse en un programa de ejercicio desde la niñez hasta la edad del envejecimiento. Aristóteles advierte que el valor solo se adquiere atenuando la brutalidad de la gimnasia con el contrapeso de otras artes como la gramática, la música o el dibujo. En la Atenas tardía se obtuvo éxito militar de Atenas sobre los persas. Los soldados atletas fueron sustituidos por mercenarios y atletas profesionales. Los gimnasios no se concebían como lugares para ejercitarse, sino como áreas de disfrute y placer. Entonces fueron conquistados por Macedonia. Los espartanos. Los espartanos concebían la educación física como medio para obtener un desarrollo físico saludable. Tenían un gran sentido hacia la preparación de ejercicios fuertes. Los espartanos practicaron gimnasia militar para niños y jóvenes e incluso los educaban físicamente con juegos altamente agresivos y sanguinarios. Era tanto la perfección física que buscaban que se flagelaban en el altar de Artemisa, y si los recién nacidos tenían defectos físicos, los dejaban morir en el monte Taygeto. Esto deja claro la importancia que le tenían al cuerpo. Los niños de 6 años pasaban a ser parte del Estado. Se empezaban a adiestrar en el ejercicio gimnástico y adquirir el sentido de solidaridad, compañerismo, disciplina y obediencia. A los 20 años, los jóvenes se involucraban en maniobras militares intensas, pero si el joven no podía, era privado de todo futuro honor. Para las mujeres, el condicionamiento físico comenzaba a los 7 años, luego continuaban con gimnástica en público hasta que estuvieran casadas. Las fiestas nacionales griegas. Entre las fiestas más populares se destacaban las Panateneas, que comenzaban con varios juegos públicos, concursos atléticos y carreras, y las Dionisíacas, donde el pueblo mostraba su regocijo con danzas y juegos callejeros. Las Paneléticos eran festivales de música y baile. Se distinguían principalmente 4, que recibían su nombre en dependencia del lugar donde se celebraban: Píticos, Ítmicos, Nemeicos y Olímpicos. Para los griegos, los Juegos Olímpicos fueron los más importantes, ya que se realizaban a su dios principal Zeus. Comenzaron en el año 776 a.C. y hasta el 400 después de Cristo. Se celebraban en Olimpia. La preparación de los atletas se llevaba a cabo bajo la vigilancia de los helanódicos, o jueces del torneo. Estos juegos abarcaban una simple carrera, pero se añadían otros ejercicios como el pentatlón, la lucha, el boxeo, entre otros. Las mujeres no podían competir en estos juegos. Estas formaron sus propios juegos que fueron llamados Héroe. Fueron fundados por Hipodamia con el fin de celebrar sus bodas con Pelops y consistían en carreras pedestres. Roma y la educación física. La civilización romana es una de las más importantes en la Edad Antigua. Prefirieron los juegos con carácter de espectáculo. Prueba de ello es que los jóvenes frecuentaban el anfiteatro con espectadores, dejando estas prácticas en manos de profesionales
reclutados entre los pueblos bárbaros. El tipo de desarrollo fue un orden militar, por lo cual practicaban el uso de la espada, lanza, el escudo, la jabalina y el montar el caballo, entre otros. Lopategui Consinó 2001 mencionó que los ciudadanos entre las edades de 17 y 60 años eran responsables de cumplir con el servicio militar. Aceptaron el profesionalismo donde practicó carreras con carruajes y combates con gladiadores y hasta con bestias. Edad Media. Se ubica en la caída de la civilización romana, la cual se divide en dos momentos. La primera ubica el periodo de oscurantismo, donde se supone no hubo un avance. El segundo es el Renacimiento, periodo que surge con un gran impulso por los renacentistas y humanistas. Para la primera época, la Iglesia Católica se oponía a la educación física. No concebía el concepto romano de los deportes. La Iglesia consideraba el ejercicio como pagano y se aleja de la religión. Se decía que el cuerpo y alma eran entidades separadas. Lo importante era fortalecer el alma y el cuerpo no debía de recibir placeres ni beneficios. En consecuencia, aunque la religión prohibió la práctica de la actividad física o educación física, los caballeros generaron un sistema de entrenamiento. En esta época, las actividades físicas más sobresalientes y que se consideraban orientadas hacia la formación bélica y no al entrenamiento eran la justa y el torneo. Ascetismo y escolasticismo. El ascetismo es la actitud moral o religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Se aplicaba para las personas dedicadas a la vida cristiana. El escolasticismo. Lo intelectual era lo más importante. La educación general no incluía la educación física ni el deporte. Los profesores universitarios se llamaban escolasticistas. Educación física relativa en el feudalismo. En esta etapa del feudalismo se formó a los míticos caballeros, para lo cual se confeccionaron 3 etapas. Primera etapa. Edad 7 años. Tipo de educación, cortesía y etiqueta de la corte. Actividad. El niño era enviado al castillo de un noble. Practicaba boxeo, correr, esgrima, saltos y natación. Segunda etapa. Edad 14 años. Tipo de educación, escudero. Actividades. Practicaba la caza, escalamiento de paredes, arquería, escalamiento, combates con espada y montado a caballo. Tercera etapa. Edad 21 años. Tipo de educación, caballero. Actividades. Preparación física para las funciones de un militar. El Renacimiento y la educación física. Es un momento importante para la cultura física, ya que fue cuando comenzaron los intentos de separar los aspectos religiosos de la actividad física. El Renacimiento permitió la transformación de la ideología, impulsando la educación física hacia fines militares. Estos cambios se dieron gracias a los humanistas del Renacimiento. Humanistas del Renacimiento. Vittorino da Feltre fue el primer humanista en desarrollar un currículo de educación física. Su programa incorporaba arquería, carreras, bailables, la cacería, la pesca, natación, esgrima, lucha y los saltos. Michael Eichen nos habla que la educación física es importante para el alma y el cuerpo, así que era imposible dividirlos. Fue como definió la educación física como el desarrollo integral del hombre y sus cualidades peculiares, educar al hombre entero en cuerpo y alma. Jean Jacques
Enfatizaba que la mente y el cuerpo son una entidad indivisible, que ambos se encuentran integrados. Martin Luther. La educación física es un medio para promocionar la salud y un sustituto de las actividades mundanas o vicios. John Milton. En el Treatise on Education discutía la importancia de la educación física para el desarrollo del cuerpo. John Locke expresó el valor de la educación física. La educación física era un medio de preparar ante posibles emergencias de salud que involucraban dificultades y fatigas. Johann Bernhard Basedow, en 1774, fundó una escuela en donde la educación física era parte vital del currículum, integrando deportes como bailables, esgrima, correr, luchar, entre otros. Johann Christoph Friedrich se le considera como el fundador de la educación física moderna en Alemania, además de ser destacado por hacer publicaciones de diferentes libros de educación física. Friedrich Ludwig Hahn se le considera el padre de la gimnasia en Alemania, creando un sistema llamado Turner. Fue el creador de aparatos gimnásticos como las barras paralelas y las barras horizontales. Adolf Spies es el máximo propulsor de la creación pedagógica de la gimnasia, implementando un programa de gimnasia en donde los estudiantes participaban 2 horas, 3 veces a la semana. Suecia. Per Henry Ling estableció la Royal Central Institute of Gymnastics, en donde los estudiantes entrenaban gimnasia educativa, militar y médica. Además, incorporó la anatomía y fisiología en el plan de estudios de la educación física. Su meta era determinar los efectos de la actividad física sobre los múltiples sistemas orgánicos como el cardiovascular. Lars Gabriel Bradin se concentró en la gimnasia médica. Creía que el ejercicio producía cambios en el sistema muscular, nervioso y circulatorio. Gustav Niblaeus, durante su administración, se aceptó por primera vez los programas académicos en Suecia. En 1820 se creó una ley en donde la educación física era requisito en las escuelas superiores. Hjalmar Fredrik convirtió la educación física en una asignatura esencial para los jóvenes de todas las instituciones educativas en Suecia. Franz Nachtigall se le considera el padre de la educación física escolar. Se convirtió en el primer director de una escuela de entrenamiento para la preparación de gimnasia en el ejército. Incorporó la educación física en el currículo de las escuelas públicas en Dinamarca. Niels Buch fue el responsable para la promoción y establecimiento de la gimnasia primitiva. Checoslovaquia. En 1862 se organizó el movimiento de la cultura física. En 1921 se le considera Federación de Unidades Obreras para la Cultura Física. Francia. Francisco Rabelais establece la enseñanza por medio del juego. Su principio es ciencia, sin conciencia, no es más que la ruina del alma. Thomas Arnold abogó por la práctica deportiva como elemento esencial en la formación del carácter del individuo. Inglaterra. Archibald MacLaren combinó su conocimiento en medicina, deportes y gimnasia para desarrollar un sistema gimnástico para el ejército británico y la marina. Estados Unidos. Benjamin Franklin promovió la actividad física a través del servicio militar. YMCA. Los movimientos físico-deportivos se consolidaron.
1839. Se crea el primer equipo de béisbol profesional en Nueva York. 1879. Se constituye la Asociación Nacional de Atletas Aficionados de América. 1888. Se constituyó la Unión Atlética de Aficionados. 1891. Gracias a Naismith surge el baloncesto en la YMCA. 1895. Se da la investigación de béisbol, esto gracias a William Morgan. Rusia, siglo XIX. Se dio el movimiento deportivo burgués 1682-1725. Para el ejército se considera la educación física como preparación. Catalina la Grande. Se inicia la práctica de la esgrima y nace la afición por la equitación. Carlos Marx. Ginebra, 1866. Resolución aceptada. Que decía educación, entendemos tres cosas. Primero, educación mental. Segundo, educación física según las escuelas, mediante la gimnasia y la introducción militar. Y el tercero, educación técnica. Lenin, Partido Comunista, 1903. El pueblo podría eliminar la precaria situación del movimiento deportivo burgués, gracias si tuvieran amplio desarrollo masivo de educación física y el deporte, que se aseguran del completo desarrollo del individuo. 1920. Se fundó el Consejo Superior de la Educación Física. 1936. Se creó el Comité de Cultura Física y Deportes. 1957. Se organizó a las sociedades deportivas de los sindicatos. Aspectos históricos. La historia del ser humano con la actividad física se construye a lo largo de los años con un corpus de conocimiento y teniendo a varias civilizaciones como las causantes de la importancia que daban al ejercicio para el bienestar de la persona. Tradicionalmente la historia de la actividad física se divide en dos grandes eras, era gimnástica antigua y era gimnástica moderna. La era gimnástica antigua va del año 400 a.C. hasta el siglo XVIII y la integran el helenismo, humanismo y filantropismo, mientras que la era gimnástica moderna va del siglo XVIII hasta nuestros días. Grecia se considera la cuna occidental. Ellos fueron los primeros en dar origen a la gimnasia y la diferenciaron en dos tipos, la educativa y la agonística. La gimnasia era considerada para los griegos como necesidad natural y algunos autores como Platón aseguraban que todo ser viviente tiene necesidad de saltar, brincar y es portador de un ritmo que produce la danza y el canto. Por ende, se puede observar que para los griegos era muy importante el trabajo tanto del cuerpo como del alma. Aristóteles, que era médico higienista en la cultura griega, fue de los primeros en ver el ejercicio físico como algo fundamental. Tampoco podemos olvidar citar a Hipócrates, padre de la medicina, y a Galeno. Ambos siendo médicos, sentaron las bases del ejercicio en relación con la salud. Griegos también fueron los primeros en tener escuelas que denominaron gimnasios, donde instruían sobre la actividad física además de otras ciencias. Griegos también se les considera los padres del deporte por las aportaciones que dieron. El Renacimiento fue la época de cambios políticos, sociales y económicos, donde la actividad física vuelve a tomar un auge. La edad contemporánea, las tendencias de la actividad física estuvieron marcadas por dos momentos históricos. El primero de ellos fue en el siglo XVII, en la época del filantropismo, en la que se revive el furor de la práctica de la actividad física. Descartes reafirma la filosofía platónica y continúa con la idea de mente sano en cuerpo sano. El segundo sucede a inicios del siglo XIX, cuando comienza el triunfo de la actividad física. Aumenta el entorno para el ejercicio y comienza a ser tomada como algo decisivo para la formación de la juventud. En este momento comienzan a surgir las figuras como las del alemán Johann Friedrich, quien dota a los gimnasios de elementos para incrementar la fuerza y poderío físico de la juventud. Francisco Amorós, quien divulga su ideario físico deportivo en su manual de gimnasia, considerado como el más completo y documentado en su época. Con estas aportaciones se comenzó la estructuración y sistematización de la actividad física en las escuelas. A partir de 1940 hubo importantes aportaciones de las ciencias humanas y de las biomédicas, y comienza el desarrollo de distintas tendencias en la salud. Se inicia la importancia del desarrollo de las funciones musculares y cardiorrespiratorias.
Desarrolla también las capacidades del movimiento en las que se toma en cuenta las cualidades físicas. La investigación en el periodo que se desarrolla entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial estuvo más frecuente concentrada en la capacidad física. Este siglo también se da la formación científica del ejercicio hasta la llegada a la fundación de la ACSM. En 1970, la American Physiological Society reconocía la fisiología del ejercicio como un área especializada de la fisiología. En la década de 1980 a 1990 se comienza el estudio de la relación entre la actividad física y la salud, y 10 años después, en el año 2000, se realizan los primeros exámenes de certificación para los fisiológicos del ejercicio clínico. La ACSM da un enfoque orientado a la actividad física para la salud del individuo, y es así como para el 2010 ya se establecen las campañas de gente saludable por medio del ejercicio y la actividad física. Con ello se inicia la diferencia de los profesionales del ejercicio para la salud y a originarse la figura del readaptador físico como profesional en Europa, principalmente en España, donde finalmente nace la profesión del readaptador físico. Rafael Martín Acero fue el pionero en la profesión del readaptador físico. El readaptador físico en España nació como medio orientado al deporte, debido a la demanda en la problemática de tener profesionales especializados. Se centra en la preparación de lesiones para la incorporación más apta y rápida del deportista a su competición. Un preparador físico especializado que forma y prepara al deportista lesionado, generalmente en una situación individual, en la realización de ejercicio apropiado y seguros con el objetivo de prevenir, restablecer su condición física saludable y de rendimiento, además de mejorar su competencia deportiva para incorporarse eficaz y eficientemente. Aproximaciones a la disciplina. Como disciplina en readaptación y actividad física, el principal organismo que resaltan en sus definiciones es la Organización Mundial de la Salud, la cual define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exijan un gasto de energía. La OMS define el ejercicio como una variedad de actividad física planificada, estructurada, repetida y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o mantenimiento de uno o más componentes de la amplitud física. La World Confederation Physical Therapy da 2 lineamientos de cómo realizar la actividad física, así como la dosificación de los programas del ejercicio para mejorar la calidad de vida de las personas. La International Society for Physical Activity and Health es una asociación profesional internacional de los miembros individuales que estén interesados en el avance de la ciencia y la práctica de la actividad física y la salud. Sus objetivos son los siguientes: proporcionar un foro internacional centrado y profesional para los investigadores y profesionales, promover el desarrollo profesional de los miembros a través de actividades educativas, facilitar la comunicación y el entendimiento entre las organizaciones, promover y mejorar la eficacia de la ciencia. En este sentido, en la propia actividad física y el deporte, ha surgido la necesidad e interés de formar y preparar a profesionales cualificados. Dentro de las profesiones de monitor deportivo profesional y entrenador profesional, está presente la función de readaptación y reeducación físico-deportiva, mediante ejercicio físico o actividad física y deporte, llevando a cabo mediante un trabajo multidisciplinario. La figura del readaptador físico deportivo es relativamente moderna. No obstante, autores como Maturana dos Santos reclaman desde hace muchos años la importancia de la función de readaptación y reeducación física deportiva.